año natural, en el año natural anterior no hayan superado los 2 millones de euros de volumen de operaciones. Únicamente estos empresarios podrán aplicar el IVA de caja. Yo siempre decía en las clases de posgrado que damos en la universidad a la gente que allí atendía, que cada vez que teníamos una cita electoral veías que en los programas electorales de algunos partidos o de varios venía la mejora del IVA para los empresarios o para las pymes que no tengan la obligación de ingresar en la medida en que no hayan cobrado de su cliente, y que esa era una promesa falsa porque era incumplible. Y decía esto y lo mantengo porque la sexta directiva, que es la que regula el IVA a nivel comunitario y de la que trae causa la ley española como la del resto de los Estados miembros, impide la deducción del IVA y la demora del IVA al criterio de caja, y sí lo hace con el criterio de devengo, que es el que hemos venido aplicando durante toda la vida, que es cuando hago una entrega de bienes o presto un servicio, con independencia de que el cliente me tarde en pagar el periodo que sea, yo tengo que cumplir con la hacienda pública e ingresarlo. Bueno, pues esto la sexta directiva dice que el criterio es el de caja, y solamente deja una excepcionalidad para que los Estados miembros podrán regular un criterio diferente, entendiendo por tal el de caja, para aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones limitado. El otro día, porque aprovecho para mencionar que algunos aspectos de esta ley, que está publicada desde finales de septiembre, y en lo que concierne al IVA de caja entra en vigor el 1 de enero del año 2014, algunos aspectos estaban pendientes de desarrollo reglamentario. Ese reglamento se publicó el sábado pasado y en el Consejo de Ministros se hizo la correspondiente venta del mismo, del viernes. Y ahí decía la vicepresidenta del Gobierno que nos poníamos a la vanguardia de Europa porque hay países, y se mencionaba Alemania o Suecia, donde esto es aplicable únicamente para sujetos pasivos donde su volumen de operaciones en el ejercicio anterior no supera el medio millón de euros. Aquí en España se ha optado por los 2 millones de euros, con lo cual, como digo, en principio el IVA de caja solamente aplicable para estos sujetos pasivos. Sin embargo, hemos dicho que va a ser una medida que nos va a ser aplicable a todos los sujetos pasivos, a todos los empresarios y profesionales que lidiamos con el IVA, no a los particulares, lógicamente. ¿Y ello por qué? Bueno, pues correlativamente el IVA de caja significa que no tengo que ingresar hasta que no cobro, pero correlativamente el que soporta el IVA no puede deducir hasta que no paga, y este ya no tiene que estar dentro del régimen de IVA de caja, ya no tiene que ser un sujeto pasivo que aplique el régimen de IVA de caja, sino cualquier sujeto pasivo que reciba o que soporte una cuota repercutida por un sujeto pasivo que aplique el IVA de caja no podrá deducirlo en tanto en cuanto no lo haya pagado, no haya abonado la transacción. El IVA de caja es opcional, es decir, hay unos requisitos que tienes que cumplir, que es que tienes que tener menos de 2 millones de euros, como hemos dicho, en el ejercicio anterior, pero además hay que optar, y hay que optar en el mes de diciembre del año anterior a su aplicación. Eso lo dice el reglamento aplicado el sábado, publicado el sábado, y igualmente se puede, una vez aplicado, se puede renunciar en el año siguiente, en diciembre, y eso sí, la renuncia vincula para 3 años. No podemos estar saltando año a año de IVA de caja a no IVA de caja. En las facturas que emita el sujeto pasivo que aplica IVA de caja porque ha optado por ella, tiene que haber una mención específica que diga que se aplica el IVA de caja. Hay una mención tal cual que tiene que ir en todas las facturas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en la práctica, como digo, que vamos a meter un componente adicional en la deducibilidad del IVA. Por una parte vamos a tener sujetos pasivos
cuanto no haya cobrado y tendrá que llevar un control de ello. Y por otra parte tenemos al sujeto pasivo que recibe, al otro empresario que puede no estar en IVA de caja, que no lo podrá deducir correlativamente. Cuando esto lo hemos comentado con empresarios que viven en la realidad, yo he tenido reacciones del tipo de alguna grande contratación, poner estar con nosotros. Lógicamente estamos hablando en una corporación que tiene cierta capacidad de negociación y de que nadie podrá contratar con nosotros aplicando IVA de caja. ¿Y ello por qué? Porque con independencia del efecto financiero que puede provocar la no deducibilidad de la cuota del IVA, que puede ser que sea, pero no es relevante, lo que sí debemos prestar mucha atención es que probablemente esto conlleva una modificación sustancial de los sistemas informáticos, ya no solo de aquel empresario que va a aplicar el IVA de caja, sino de todos los demás que en un momento cualquier tipo de ejecución de obra o una prestación de servicio de un profesional que tiene un volumen limitado y que resulta que cuando le llega la factura le pone una mención aplicado régimen especial de IVA de caja, y eso significa que tengo que tener el control de cuándo hago el pago para poder deducirlo. Eso significa modificar el sistema informático y meter una variable que sea fecha de pago para la fecha de deducibilidad, que en algunos sistemas informáticos complejos puede suponer un coste importantísimo. Hay una serie de menciones que, bueno, aquí decimos cuál es el contenido, básicamente lo hemos comentado. La repercusión, el IVA se devenga en el momento en que se venía devengando conforme al criterio general, es decir, en la entrega, en la prestación. Si hay cobros anticipados, por supuesto, sigue rigiendo la misma regla que hasta ahora teníamos, que los cobros anticipados devengan el IVA ya. Sin embargo, el ingreso se hace cuando pasivos que han optado por este régimen en el mes de diciembre anterior y, como decimos, que no tengan un volumen superior a 2 millones de euros. Debe acreditarse el momento del cobro o el pago y para ello se introducen una serie de obligaciones registrales nuevas. Hasta ahora los libros de IVA saben que es una de los documentos típicos que en cualquier comprobación, ya sea limitada de IVA o por parte de la Administración Tributaria o en una comprobación general, en el listado de documentación que nos piden de inicio casi siempre viene los libros de IVA del periodo, y hay una serie de menciones que deben figurar, como es la fecha de la factura de la operación, como es la razón social, como es el NIF y demás. Bueno, pues ahora en el libro de facturas expedidas para los sujetos pasivos que han optado por el IVA de caja, pues deben también figurar la fecha de cobro parcial o total de la operación, con indicación por separado de los importes correspondientes en el caso de que haya cobros parciales sobre una misma operación. Eso es una de las columnas o menciones obligatorias que en cada línea del libro de IVA deben hacer constar los sujetos pasivos que apliquen el IVA de caja. Igualmente, la indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro utilizado que pueda acreditar el cobro parcial o total. Es decir, hay que meter no solo una indicación genérica de cobro por banco, sino el reglamento habla de la cuenta bancaria, y doy por hecho que los órganos de comprobación de la Administración Tributaria no se conformarán con que digamos una entidad financiera, sino que seguramente tendremos que meter los 20 dígitos en el libro. Y tanto para los sujetos pasivos acogidos, que por supuesto, como para los no acogidos que reciban este tipo de IVA, tienen que aparecer adicional a lo que aparece hasta ahora, que es el proveedor, la razón social, el concepto, la cuota, la base, el total factura. Pues ahora tendrá que aparecer la fecha de pago, parcial o total de lo mismo, y lo mismo, la indicación del medio de la operación.
Por tanto, que hasta ahora teníamos en el IVA. Este sistema no funciona sine die, sino que hay una especie de fecha límite a partir de la que en todo caso se va a entender cobrado o pagado la prestación de servicios o la entrega de bienes, que es el 31 de diciembre del ejercicio subsiguiente. Es decir, que si yo hago una operación, una prestación de servicios, una entrega de bien, repercuto el IVA, estoy acogido al régimen de IVA de caja y no lo cobro, en principio no tengo la obligación de ingresar ese IVA si estoy haciendo la operación en el año 2014, durante el año 2014, pero esto será, la fecha límite es el 31 de diciembre en este caso, con este ejemplo, del año 2015. En ese caso, en ese momento, haya cobrado o no haya cobrado, tendré que ingresar ese IVA, y de la misma manera, respecto de las facturas que yo pueda haber recibido de sujetos pasivos que se hayan acogido al IVA de caja, igualmente, tomando como referencia el año 2014, pues el 31 de diciembre de 2015 se entenderá en todo caso que el IVA es deducible, lo haya pagado o no lo haya pagado. ¿De acuerdo? Igualmente hay una limitación en ese sentido para aquellos sujetos pasivos que aplican este sistema que caigan en concurso. En ese momento, en el momento en que se declare el concurso, todo el IVA que no hayan cobrado se entiende devengado y por tanto debería ingresarse, aunque ya sabemos que por la mecánica de los concursos pues será un crédito concursal, ¿no?, a favor de la agencia tributaria. Bueno, otra de las... Perdona, yo voy a intentar ser un poquito ácido y así a ver si les pinchamos un poquito y generamos debate. Al fin y al cabo, lo que la norma pretendía, o lo que era la reclamación de los empresarios, era pues entre comillas, una ayuda financiera por parte de la administración, dado que no estaban viendo satisfechos sus créditos y por lo tanto estaban anticipando un impuesto. Como comentaba Pedro con razón, era impensable, aunque no nos lo contara, que esto pudiese ser de aplicación si la regla correlativa no fuese que el IVA, que las facturas que yo no pago, pues evidentemente no me las voy a poder reducir, con lo cual realmente las empresas que pudiesen verse afectados favorablemente por este tipo de medidas, pues podrían ser cuyo proceso productivo tuviera costes de producción que no soportaran IVA. Empresas intensivas en manos de obra, cosas por el estilo, y dices, oye, tengo muy poco IVA soportado en proporción con la cantidad de IVA repercutido que tengo, me interesa. De acuerdo, pero esta medida o esta demanda a la administración, que a lo mejor se podría haber conseguido aplicando otras leyes que tenemos en el ordenamiento jurídico español y no necesariamente fiscales, como puedan ser la ley de la morosidad, es decir, si realmente la ley de la morosidad la estuviésemos aplicando como, no voy a decir como Dios manda, pero tuviésemos un régimen sancionador como pueden tener por ejemplo otros Estados miembros de la Unión Europea como Francia, etcétera, pues probablemente no hubiese sido necesario una ley que implantara el IVA de caja, porque todos estaríamos pagando nuestras facturas o a 30 a 60 días en las fechas que ahora mismo marca la ley de morosidad, y nadie nos preocuparía el retraso de un mes en el cobro o en el pago, cuando después en todo caso tenemos la posibilidad de a los 6 o a los 12 meses modificar la base imponible y recuperar el IVA en caso de que nuestras facturas en nuestras cuentas a cobrar deriven incobrables. El legislador, no sé si tomando como banderín una demanda del empresario, pero que se podría haber cubierto de otra manera, lo que ha hecho, y eso no nos cabe ninguna duda, es establecer un régimen que nos va a complicar muchísimo la vida y que les va a complicar a ustedes muchísimo la vida, por la complejidad administrativa que va a conllevar, por el riesgo de exclusión que pueda tener en la medida que, como comenta Pedro, haya determinados empresarios que digan que no contratan con aquellos empresarios acogidos al régimen de IVA de caja, y porque seguramente, pues como siempre ocurre cuando tenemos las normas fiscales que tenemos, pues esto genera inseguridad jurídica, y ya saben ustedes, en la inseguridad jurídica fiscal, ¿quién es el que gana? Siempre el fisco. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, tendremos que tomar esto con cautela y aplicar la medida, pues en la medida que opten ustedes por ellas, pues con mucho cuidado. En la medida que facturen menos de 2 millones de euros, pues sí que hagan realmente los números para ver si realmente les va a compensar o no les va a compensar la aplicación del mismo. Un detalle que no he comentado, la opción es para todas las operaciones, es decir, si optamos por él, en principio estamos